creo, todavía no pudiste alzar, ¿verdad? O sea, El yo de, no, el de proteína. Me el falta, de la, el de el la de vez la pasada. Sí, el lo de, pendiente. sí, sí, ya tengo todo. Solamente que no pude alzar todavía, pero voy a alzar con este, ¿sí? Ah, dale, profe, está Ya, bien. ya grabé de vuelta porque el audio de esa clase salió mal. Pero ya tengo, solamente que no pude alzar todavía. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Quedamos en estructura cuaternaria. Dijimos que es la asociación de varias estructuras terciarias, ¿sí? Varias estructuras terciarias para formar una proteína globular. La proteína globular generalmente son solubles en agua, a diferencia de las proteínas fibrosas. Fíjense, esta es una estructura real de la hemoglobina. Y estos que están en rojo así son los oxígenos que transporta cada cadena. Así que mucho gusto para la hemoglobina en su versión original, ¿verdad? Bueno, esto es para resumir. Entonces, las proteínas pueden adoptar diferentes tipos de estructura: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria, dijimos, que es la secuencia lineal de aminoácidos que componen esa proteína. La estructura primaria puede plegarse en el espacio y adoptar tres formas posibles: alfa hélice, lámina plegada beta o hélice de colágeno. Esta estructura secundaria puede, a su vez, la asociación de varias estructuras secundarias pueden plegarse a su vez para generar la estructura terciaria. Y la asociación de varias estructuras terciarias forma lo que llamamos estructura cuaternaria. Entonces, eso es para resumir lo que acabamos de decir. Bueno, muy bien. Hay algunas proteínas que tienen secuencias de aminoácidos homólogos, ¿sí? Cuando se analiza varias proteínas de diferentes especies y se encuentra que comparten entre ellas similitudes estructurales, entonces se puede decir que esta proteína y la otra comparten el mismo ancestro, ¿sí? Provienen del mismo ancestro. Las secuencias que permanecen invariables en esas dos proteínas diferentes, de diferentes especies, son las que están relacionadas a la función. Normalmente la secuencia invariable que permanece constante entre las especies es lo que está relacionado a la función. Acá vamos a ver, ¿verdad? Y esas secuencias invariables se llaman secuencias de consenso. Las secuencias de consenso se dan en las proteínas y se dan en los ácidos nucleicos, ¿sí? Fíjense nada más. Acá en la posición número 6 hay una guanina y acá también en la posición número 6 hay una guanina. Sin embargo, esta es una proteína A y esta es una proteína B. Esta, por decirlo así, es la hemoglobina de los pájaros y esta es la hemoglobina de los mamíferos. Pero esta secuencia invariable, este es solo un ejemplo, ¿sí? Normalmente las secuencias suelen ser de 10 a 12 a 14 aminoácidos. Esta secuencia invariable está relacionada a la función. ¿Por qué? Porque la hemoglobina de las aves transportan oxígeno y la hemoglobina de los mamíferos también transportan oxígeno, por lo tanto, tienen la misma función. Bueno, esto es lo que decíamos hace rato, que si uno analiza una secuencia determinada en una proteína y compara con otra y ve que hay mucha similitud estructural, ¿verdad? En cuanto a la composición de aminoácidos, se puede establecer el árbol genético de esas proteínas. Y si ustedes se fijan acá, miren, acá tenemos al hombre, al mono, ¿verdad? Al perro, al caballo, ¿verdad? Todas estas especies
comparten el mismo árbol genético en relación, ¿verdad?, a la herencia de las proteínas. ¿Qué significa eso? Que probablemente la hemoglobina del hombre sea idéntica a la proteína del mono, o difiera en un aminoácido, en dos aminoácidos, o en la posición nomás de algunos aminoácidos. Entonces, secuenciar o determinar la estructura primaria de una proteína y compararla con otra me permite saber si en primer lugar pertenecen a la misma especie, en segundo lugar pertenece al mismo ancestro. Y bueno, vamos a un caso. ¿Para qué nos sirve esto? Esto es útil forense, para forense. ¿Por qué? Porque ya se sabe cuál es la secuencia de la hemoglobina del mamífero, y ya se sabe la secuencia de la hemoglobina del perro, o sea, del hombre y del perro. Cambiemos de mamífero, los dos son mamíferos, ¿verdad? Entonces, si se encuentran restos de sangre, se puede determinar la secuencia de aminoácidos de esa gota de sangre y determinar si proviene a la especie humana o si proviene a otro animal diferente. Eso se utiliza muchísimo en forense y cuando hay investigaciones específicas de tipo antropología. Bueno, muy bien. Las proteínas pueden perder su estructura. Pueden perder la estructura secundaria, la estructura terciaria, y al perder la estructura secundaria y terciaria, pierden su función. Este proceso se denomina desnaturalización. ¿Sí? El huevo, mi ejemplo clásico es el huevo porque me encanta, ¿verdad? El huevo tiene la función de generar un pollito. Entonces, ¿qué pasa si yo caliento el huevo o hiervo el huevo en agua? El calor que yo le doy a esa proteína va a romper todos los puentes de hidrógeno, va a romper las interacciones iónicas, una cadena se va a separar de la otra, o la cadena en sí se va a distender. Se perdió la estructura secundaria y terciaria de la proteína del huevo. Y ese huevo que fue sometido a calentamiento durante 5 minutos, jamás va a volver a ser pollito. Por lo tanto, la desnaturalización hace que esa proteína pierda su función. El huevo nunca más va a ser pollito. Entonces, la desnaturalización implica la pérdida de la estructura secundaria y terciaria, pero no de la estructura primaria, porque se pierden uniones débiles. Para que se rompan los puentes de hidrógeno necesitamos hidrolasas. Por eso no se pierde la estructura primaria. Ese huevo cocinado en el estómago, la peptina, que es una hidrolasa, va a romper y va a liberar aminoácidos. Entonces, en la desnaturalización hay pérdida de interacciones débiles, pero no hay pérdida de interacciones covalentes. El calor, los detergentes, los ácidos, las bases, algunos solventes orgánicos, la urea y el guanidino son capaces de provocar la desnaturalización. Si se controla el agente desnaturalizante, el pH y la temperatura, algunas proteínas pueden volver a renaturalizarse. Y este experimento se utiliza para conocer el comportamiento de la proteína. Las proteínas poseen diferentes propiedades. Algunas de ellas ya vimos. Algunas son solubles en medio acuoso y son globulares, y otras no son solubles en medio acuoso y son fibrilares. Pueden perder la estructura secundaria y terciaria, y eso anula su función biológica. Algunas proteínas pueden renaturalizarse y otras, sin embargo, ya nunca más, y ese proceso es irreversible. Cada proteína tiene una función determinada y eso viene establecido por la estructura
que adopta gracias a los diferentes tipos de estructuras que contiene. Tiene grupos ionizables, ¿sí? Cargas positivas o cargas negativas, y la histidina, que es capaz de aceptar o ceder protones, por lo tanto, pueden actuar como un buffer. Un buffer es una sustancia que puede neutralizar ácidos o puede neutralizar bases. La otra vez vimos que el carboxilo puede ceder un protón o bien puede aceptar un protón. Puede actuar como un ácido o como una base dependiente. El amino puede aceptar un protón o bien puede ceder un protón. Por lo tanto, pueden actuar como buffers. Hay una proteína muy importante que se llama albúmina. Albúmina abunda en el plasma y esta proteína tiende a captar agua de su medio. Por lo tanto, algunas proteínas como la albúmina tienen efectos osmóticos. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Las proteínas se clasifican según su composición en simples y complejas, según su conformación en fibrosas y globulares, y según su solubilidad en albúminas, globulinas, glutenina y prolamina. Estas pueden caer dentro de este grupo y también pueden caer dentro de este grupo. Entre las clasificaciones hay interacciones entre sí. Las holoproteínas están formadas solo por aminoácidos y las heteroproteínas tienen un grupo prostético. Las holoproteínas se clasifican en fibrosas y globulares. Fibrosas insolubles en agua, colágeno, elastina, queratina, la fibroína del gusano de seda. Y entre las globulares, la albúmina. Si es la albúmina del huevo, se llama ovoalbúmina. Si es de nuestro suero, se llama seroalbúmina. Y si es de la leche, se llama lactoalbúmina. Las albúminas son proteínas carrier por excelencia, transportadoras natas, transportan vitaminas, minerales, hormonas, fármacos, etc. Las globulinas, que son proteínas globulares, que también son muy importantes dentro del cuerpo, algunas son transportadoras, pero otras como las inmunoglobulinas son de defensa, también se clasifican según su naturaleza. Si está en el huevo, se llama ovoglobulina. Si está en el suero, seroglobulina. Y si está en la leche, se llama lactoglobina. Las globulinas son antigénicas. ¿Qué significa eso? Que son capaces de estimular la respuesta inmunológica. Por eso que la gente tiene alergia a la proteína de la leche. Ojo, las globulinas son antigénicas, ¿sí? Pueden producir anticuerpos contra ellas. Las histonas son proteínas que se encuentran en el ADN y en las enzimas ya las vimos en las clases anteriores. Las heteroproteínas tienen un grupo prostético. Proteína más grupo prostético. Fíjense, proteína más una cadena pequeñita de oligosacáridos. A esta ya le vimos, también se acuerdan del grupo sanguíneo A y B. Las fosfoproteínas tienen un grupo fosfato, normalmente unido a la serina o a la treonina. Y entre las fosfoproteínas está la caseína de la leche y la vitelina de la yema del huevo. Las fosfoproteínas son proteínas integrales de la vaina mielina del cerebro. Por lo tanto, son importantísimas. ¿Qué significa eso? Leche y huevo es importantísimo para el desarrollo de las neuronas. Entre las lipoproteínas son proteínas transportadoras de lípidos. Entonces, el grupo prostético es un lípido más la proteína. Y ahí tenemos HDL, que se llama colesterol bueno, LDL, que se llama colesterol malo y que vamos a ver en el capítulo del lípido. Cromoproteínas son proteínas coloreadas. Tienen dentro de su estructura hierro o cobre y que le da el color característico.
La hemoglobina tiene hierro, las hemocianinas, los citocromos tienen cobre o hierro, la catalasa, la peroxidasa, que son enzimas que sintetizan y degradan agua oxigenada. Según su composición, ya sabemos proteínas simples, solo formadas por aminoácidos. Eso ya vimos ya. Histonas son proteínas que están unidas al ADN, son proteínas básicas sobre el cual se enrolla el ADN formando un ovillo de hilo. ¿Se acuerdan? Biología, ¿sí? Las protaminas son proteínas simples que están unidos al ADN del espermatozoide de los peces. Y los albuminoides se encuentran en tejido conectivo, cabellos y uñas. Entre las proteínas conjugadas tenemos las heteroproteínas, porque tienen un grupo, además de la fracción proteica, tienen un grupo prostético. Acá, entre las nucleoproteínas, tenemos ADN y las histonas. Lipoproteína, proteína y lípidos. Glicoproteína, cadena más proteína. Cromoproteína, grupo hemo más la globina. Metaloproteínas, metaloenzimas. Por ejemplo, hay algunas enzimas que necesitan zinc, otras necesitan calcio, otras necesitan cobre, magnesio, manganeso, etc. Y entre las fosfoproteínas tienen un fosfato, que recién vimos, la caseína y la glicerina, que son importantísimas. Esto es para ver de vuelta. Las nucleoproteínas son proteínas combinadas con ácidos nucleicos y son más ADN. Las lipoproteínas, proteínas asociadas con lípidos, como por ejemplo VLDL, LDL, HDL. Hay una proteína similar en la yema del huevo que se llama lipovitelina. Y entre las glicoproteínas ya habíamos visto el grupo sanguíneo, por ejemplo, también son glicoproteínas, el fibrinógeno que forman la fibrina para coagular la sangre. La pepsina, que es la proteína que hidroliza uniones peptídicas en el estómago. La ovoalbúmina, que es una proteína que se encuentra en el huevo. Las cromoproteínas, que tienen un grupo coloreado, las metaloproteínas, que tienen un átomo metálico, y las fosfoproteínas, que recién hablamos, que tienen un grupo fosfato. Según su conformación en proteínas fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas son filamentosas, cumplen funciones estructurales, donde vamos a encontrar proteínas fibrosas en la piel, en el tejido conectivo, en las fibras animales. Ejemplos de proteínas fibrosas: colágeno, elastina, queratina, quitina y fibroína, en una proteína fibrosa producida por el gusano de seda. El colágeno es la proteína más abundante de la piel, está en los tendones, la membrana basal, y es la unidad básica de una hebra más resistente que se llama tropocolágeno. La fibroína, que es la proteína producida por el gusano de seda, adopta estructura beta que la hace súper resistente. Las queratinas también tienen lámina beta, por eso se llaman beta-queratinas. O bien alfa-queratinas si tienen alfa-hélice. ¿Y en dónde encontramos? En el pelo, en las uñas, en las pezuñas, en las plumas de las aves. Esto es para ver un poquito la disposición de las queratinas y la disposición en lámina beta de la fibroína. Esta es la estructura del colágeno que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Y la triple hélice de colágeno tiende a asociarse con otras dos para formar una triple hélice que es súper resistente. Las proteínas globulares adoptan estructura terciaria o cuaternaria y tienen una forma esférica, fíjense, o elipsoidal. Un ejemplo de proteína globular es la hemoglobina, la mioglobina, la tripsina, la quimotripsina.
la alfa amilasa, etc. Son todas proteínas solubles y la gran mayoría de las proteínas solubles son necesariamente globulares. Se clasifican según su solubilidad en albúminas y globulinas. Estas dos son solubles en agua. Las gluteninas son solubles en ácidos o en bases. Y aquí tenemos las gluteninas que se encuentran. Son proteínas que están en el trigo, en la avena y en la cebada. Y una glutenina famosísima es la gliadina. La gliadina. Y la gliadina es antigénica. ¿Qué significa eso? Que es capaz de activar el sistema inmunológico y generar anticuerpos. Hay una enfermedad actualmente es muy frecuente y se llama enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se produce anticuerpos contra la gliadina del trigo. Esta gliadina deja de ser reconocida por la mucosa intestinal, entonces los anticuerpos atacan a la gliadina cuando se une a la mucosa intestinal. ¿Y qué hace? Al atacar, destruye todos los pelitos intestinales. Y al destruir los pelitos se produce un síndrome de mala absorción. El niño no absorbe más nutrientes, se vuelve anémico, se vuelve desnutrido, baja de peso, no crece y se llena de flatulencia. Existen también otros tipos de, tanto las gluteninas y las pertenecen a un grupo de familias que se llaman prolaminas. Estas dos pertenecen a la misma familia y corresponde a las prolaminas. ¿Qué funciones cumplen las proteínas? Transporta hemoglobina, transporta oxígeno, enzimas catalizan reacciones químicas, homeostasis, la albúmina regula la cantidad de agua que hay entre los compartimientos, elastina, queratina, colágeno son proteínas estructurales, las inmunoglobulinas son de defensa, la insulina es una hormona, la actina y la miosina controlan el movimiento y la mioglobina es una proteína de reserva. Entonces, catálisis enzimática, estructural, transporte de iones, hormonal, recepción y transmisión de señales, defensas o anticuerpos, movimientos, reserva de aminoácidos, como por ejemplo la ovoalbúmina, la albúmina también, la albúmina nuestra también es una reserva de aminoácidos, porque cuando hay desnutrición, el cuerpo extrae de la sangre albúmina, degrada para liberar aminoácidos. El fibrinógeno es una proteína que participa en la coagulación sanguínea. Y algunas proteínas, como tienen carácter anfótero, pueden actuar como buffer. Quiere decir que puede regular el pH. Muy bien. Entonces, esto es lo que corresponde a generalidades de proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos se clasifican según su radical. Los aminoácidos pueden unirse para formar péptidos. Los péptidos son muy importantes. Una proteína puede adoptar estructura primaria, secundaria, terciaria y puede clasificarse según su función, según su composición y según su solubilidad. Las proteínas son las moléculas más importantes en el cuerpo, cumplen miles de funciones, por eso se llaman de primera importancia o de primera necesidad. El término proteína significa proteo, que significa de primera importancia o de primera necesidad. Muy bien. La clase siguiente vamos a hablar de una proteína muy importante para nosotros, que es la hemoglobina. Desde el punto de vista bioquímico, la hemoglobina es una proteína importantísima. ¿Por qué? Porque es transportadora de oxígeno. Y la deficiencia de hemoglobina crea una patología
que se llama anemia. Por lo tanto, nosotros como bioquímicos debemos comprender muy bien cuáles son los parámetros que nos permiten identificar la deficiencia de esa hemoglobina. Bueno, muy bien. Eso es haciendo un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora de proteínas, que no es nada complicado, es bastante sencillo. Micrófono abierto, libre para terminar nuestra clase. Señor delegado, ¿tiene alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿Quedó claro la clase? Sí, creo que sí, bastante bien. Bueno, excelente. Repasando entonces, las proteínas pueden adoptar 4 tipos de estructura: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Primaria, secuencia lineal de aminoácidos, tipo de fuerza, enlace preciso. La estructura primaria puede adoptar 3 tipos de estructura: alfa hélice, lámina beta, triple hélice de colágeno. Tipos de fuerza: interacciones iónicas, efecto hidrofóbico, fuentes de hidrógeno. Esta cadena secundaria se asocia entre sí y en diferentes fragmentos forman diferentes formas y adoptan una estructura final en el espacio. ¿Cómo se llama esto? Estructura terciaria. Si varias estructuras terciarias se unen entre sí para formar una proteína más compleja, estructura cuaternaria. Solo algunas proteínas adoptan estructura cuaternaria. La pérdida de la estructura secundaria o terciaria genera un proceso que se llama desnaturalización. En el laboratorio, la desnaturalización puede ser controlada, pero en la naturaleza no. La desnaturalización es un proceso irreversible que hace que la proteína pierda su función. Las proteínas pueden estar formadas solamente por aminoácidos, proteínas simples. Si además está formada por un grupo diferente, proteínas conjugadas. Algunas proteínas son solubles en agua, otras son solubles en solventes orgánicos, etc. Pero eso ya es a nivel, ¿verdad?, laboratorial. Desde el punto de vista biológico, solo tenemos 2 tipos de proteínas. Las que son solubles en agua se llaman globulares y las que son insolubles en agua se llaman fibrosas. Las solubles en agua son las que cumplen casi todas las funciones. ¿Sí? Transportan, sintetizan, enzimas, bla, bla. Las fibrilares son solamente de soporte. Colágeno, elastina, queratina, quitina y la fibroína, que es una proteína muy importante porque a partir de él se hacen los hilos de seda. Entonces, cuando una proteína se une a un grupo determinado, ya se convierte en una proteína conjugada. ¿Cómo se llama este grupo determinado? Grupo prostético. Y puede ser un fosfato, un metal, un lípido, una molécula como por ejemplo el ADN, o bien puede ser un grupo coloreado, como en el caso de las hemoglobinas y los citocromos. ¿Qué son los citocromos? Son las proteínas que participan en la cadena transportadora de electrones. Son proteínas muy importantes porque transportan electrones y gracias al transporte de electrones se puede fabricar ATP dentro de las células. ¿Genial? Sí, profe. ¿Conciso el resumen? Sí, profe. Completito. Bueno, excelente. Que pasen lindo fin de semana. Acuérdense que la plataforma no funciona. ¡Ja! Yupi, yupi. No vamos a bajar nada, no vamos a mirar nada. Entonces, bueno, fin de semana sabático. A descansar un poco y a disfrutar que el tiempo está hermoso. Ojalá. Sí, a que así sea. Bueno, que pasen súper bien. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Igualmente, profe. Dale, gracias. Me olvidé de grabar esta parte. Está grabándose. Sí, grabé. Sí. Lo que pasa es que grabé que la plataforma no funciona. Yo misma estimulándole a mis alumnos. Bueno, chaucito.
Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.